Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días para algunos, muy buenas tardes para otros. Muy bienvenidos a esta transmisión, a una transmisión más de la enseñanza bíblica acostumbrada por nosotros hoy, domingo 12 del día, como siempre, esperando de todo, con todo nuestro corazón. Que Dios les bendiga mucho, que el Señor haya estado con ustedes a lo largo de esta semana pasada y que el Señor les haya fortalecido, les haya prosperado, les haya protegido, les haya guardado de toda especie de mal. Y bueno, en este día vamos a estar compartiendo una enseñanza bíblica que lleva por título No pudieron ver ni pudieron oír. Bueno, como siempre lo hemos dicho, es un verdadero gusto y placer para nosotros poder estar con ustedes a través de esta plataforma de Facebook, ¿verdad? Bienvenidos a todos aquellos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante. Como siempre, el deseo de nuestro corazón, como lo hemos dicho, es que la enseñanza bíblica sea de bastante bendición y edificación para la vida de los oyentes. Y bueno, ahora en este día quiero compartir algo que Dios ha hablado a mi vida, algo que Dios ha permitido, ¿verdad? Siempre el deseo de nuestro corazón es que Dios les ayude, les fortalezca, les anime a través de su palabra. Permítame tantito, vamos a hacer un pequeño ajuste en unos pequeños ajustes que tenemos que hacer aquí, ¿verdad? Pero como siempre, decía yo, es verdaderamente para un servidor, es un gran placer poder estar con ustedes y sobre todo un gran placer para mi persona poder compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Por X o Y razones, en este tiempo no hemos podido estar en nuestra casa de oración, debido a que hay unos inconvenientes severos, pero bueno, gracias a Dios el Señor permite que podamos transmitir su palabra, ya que dice la palabra de Dios, ¿verdad? El llamado de Dios, los dones y el llamado de Dios son pues no se puede uno renunciar a ellos, ¿verdad? Y si el Señor te llama algún día a compartir su palabra, a predicar su palabra, yo sé que todos en la iglesia tenemos una labor y una función específica. Para aquellos a los cuales el Señor nos ha llamado a compartir su palabra, la cual es una grandísima responsabilidad. Verdaderamente, aparte de ser una grandísima responsabilidad, es un gran placer y un gran deleite, como escuchaba yo a una persona en la mañana decir, que es una gran bendición poder estar haciendo aquello que te encanta, aquello que te apasiona, y una de las cosas que me encantan y me apasionan precisamente es compartir la palabra de Dios. En algún tiempo, al inicio de mi vida cristiana, al inicio de mi relación con el Señor, yo hice una oración en la cual le dije, Señor, me siento tan bien y estoy tan agradecido contigo que te pido que tú pongas en mi boca tus palabras para poder bendecir la vida de otros. Y creo que hasta el día de hoy así ha podido ser. Y bueno, yo deseo de todo mi corazón en este día también que el Espíritu Santo, cuando usted pueda ver esta transmisión, el Espíritu Santo hable a su vida, venga a su corazón, ¿verdad? Y le toque en su corazón. Y también deseo de todo mi corazón que usted abra su corazón a la palabra de Dios. Porque no es al hombre al cual escuchamos, sino es la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, como decía yo, el título de esta enseñanza bíblica es No pudieron ver ni pudieron oír. Y esta enseñanza bíblica está basada en una parábola que se encuentra en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, la cual es la parábola del sembrador. Y ahí en medio de esa parábola hay hay unas palabras en las cuales nos vamos a estar basando en este día. Quisiera contarle, ¿verdad? Un poquito del contexto de esto que vamos a estar viendo. Esta enseñanza se desenvuelve precisamente, dice la palabra de Dios que el Señor estaba en un lugar, dice que las multitudes se le habían arremolinado a su alrededor y él decide empezar a enseñarles a través de parábolas. Y entre esas parábolas que el Señor empieza a hablar y que los evangelistas, los que escribieron los evangelios, retoman, retoman precisamente la parábola del sembrador. Y fíjense que es muy interesante esta parábola, ¿verdad? Porque esta parábola, a través de esta parábola, el Señor está reflejando cuál era el estado espiritual y el corazón del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, en ese momento en el cual el Mesías se había manifestado ya al pueblo de Israel, ¿verdad? Y empieza a hablar, empieza a contarles acerca de una parábola, acerca dice que salió el sembrador y esparció, agarró semilla, ¿verdad? En aquel entonces el método principal de siembra era un método que se le conoce como el método del boleo.
El método del boleo es llevar un bolso aquí en la cintura, ¿verdad? Llevas un bolso en la cintura, metes la mano, agarras un puño de semillas y lo avientas a los aires, ¿verdad? Lanzándolo principalmente en la buena tierra, la tierra que ha sido arada, que ha sido preparada, pero dice que una parte cayó junto al camino, ¿verdad? Junto a los caminos, y todos sabemos que los caminos en las parcelas, pues es tierra compactada, ¿verdad? Es tierra bastante compactada y la tierra cayó ahí, ¿verdad? La tierra dice que cayó ahí, dice que otra parte cayó entre las rocas, o sea, entre tierra que estaba sobre un lecho rocoso, o sea, era tierra pero sobre un lecho rocoso, y dice que otra parte cayó entre los espinos son plantas perjudiciales para las siembras venenosas normalmente que hacen que las semillas no retoñen, no alcancen a retoñar ni den, obviamente, sí, bueno, que pueden retoñar, pero llega el momento en el cual la acción química de estas plantas ahogan las semillas de trigo, de cebada, de cualquier otra semilla. Dice que una otra parte cayó en la buena tierra, una tierra que estaba bien arada, que estaba nutrida, ¿verdad? Estaba abonada, y dice que esas fueron las que dieron fruto al ciento por uno. Entonces los discípulos, después de que el Señor Jesucristo nos cuenta esta parábola, que ahora está en la Biblia, está en su palabra, dice que los discípulos se le acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente con parábolas? Y fíjese que a ellos les interesaba saber todo, pero había cosas que les llamaban la atención y me imagino que pensaban y decían, bueno, ¿por qué es que a nosotros nos enseña directamente y por qué es que a ellos, a la gente, a las multitudes les enseña de esa manera? ¿No sería mejor darles una enseñanza directa? Y el Señor les contesta algo, y les dice, primero que nada, a ustedes les es concedido conocer los secretos los secretos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque eran sus discípulos y eran gente que estaba comprometida con él, ligada íntimamente, y aparte de eso, pues estaban todo el tiempo con él. Dice, a ustedes les es concedido conocer los secretos o los misterios, dice otra versión, del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Otra versión dice que al que escucha, el que escucha y presta atención a sus enseñanzas, se le dará más. Pero al que escucha pero no presta atención, dice que aún lo poco que tiene se le será quitado, le será retenido. Y luego en el versículo 14 dice la escritura, en ellos se cumple la profecía de Isaías, porque por mucho que oigan no entenderán y por mucho que vean no percibirán, pues el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. Escuche lo que dice a continuación el Señor, ¿verdad? La profecía decía, de lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Y esta es una profecía que está en el libro de Isaías en el capítulo 6, en el versículo 9 y 10, por ahí así está, donde precisamente Isaías profetiza eso, pero él lo dice de una manera, dice Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién mandaré? Dice el Señor, dice, pues a mí, dice Isaías. Y el Señor les empieza a decir esto, que el corazón se les endurezca, ¿verdad? Que se les endureceles el corazón, ¿verdad? Para que no vean, no escuchen y de esa manera no se conviertan y vengan a mí y pueda sanarlos. Y aparentemente ahí parece que Dios es el malo, ¿verdad? O sea, parece que Dios es el que los está condenando a una ceguera espiritual, pero no es así. Esto era el resultado precisamente en aquel entonces, en el tiempo de Isaías, el resultado de su terquedad, de su necedad, de su maldad y perversidad empedernida. Entonces el Señor dijo, bueno, no me quieren escuchar por las buenas, pues les voy a hablar por misterios, les voy a hablar por parábolas, para que de esa manera pues no entiendan y no escuchen y así no se puedan arrepentir y los castigue yo precisamente, porque debido a su terquedad y a su necedad, ellos habían endurecido su corazón, tal como estaba pasando en el tiempo que Jesús había venido a la tierra. Ahorita voy a explicar un poquito más con respecto a esto. Dice, versículo 16 dice, pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, o sea, porque prestan atención, están de sus discípulos, ustedes han puesto el interés suficiente y necesario para escucharme, para entenderme y para aceptar mis palabras, es lo que el Señor les estaba diciendo, ¿verdad? Y versículo 17 dice, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes
pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Y eso es algo tremendo, ¿verdad? Porque muchos profetas y justos de la antigüedad anhelaban poder ver el tiempo de la manifestación del advenimiento del Mesías a la tierra, el Mesías, de su Mesías esperado, del enviado de Dios, del enviado del Señor, que era, ellos sabían que era el Hijo de Dios que vendría a la tierra, que se manifestaría entre ellos y que sería precisamente Emmanuel, o sea, Dios con ellos, ¿verdad? Porque Emmanuel significa Dios con nosotros, como dice Isaías, ¿verdad? Eso es algo tremendo porque esa gente justa anheló ver lo que estaban viviendo los judíos en el tiempo de Jesús, anhelaban ansiosamente poder escuchar y ver lo que escucharían ellos, pero dice que no lo pudieron porque no era su tiempo. Y qué paradójico y qué tremendo, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel estaba viendo ese tiempo, estaban viendo y estaban escuchando al Mesías, y aún así tenían el corazón tan endurecido, tan empedernido, tan entenebrecido el entendimiento, que no podían reconocer, primero que nada, no pudieron reconocerlo. Número dos, no pudieron entender su mensaje, que no tanto era su mensaje, sí era su mensaje, claro, pero era el mensaje de parte del Padre, de parte del Señor, ¿verdad? Y ahora sí, a pesar de que Dios mismo les estaba hablando, ellos no lo quisieron escuchar, no lo pudieron entender ni comprender, porque su corazón estaba empedernido, estaba endurecido por muchas otras cosas que más adelante estaremos comentando. Precisamente escuche, la parábola del sembrador surge en un momento en el cual el Señor les está enseñando a las multitudes, pero esta parábola surge ante la realidad espiritual que el pueblo de Dios estaba viviendo en ese momento. El Señor como Dios, ¿verdad? Y obviamente más que como Dios, no de mérito el hecho de que el Señor era Dios. Cualquier hombre justo, hombre de Dios, y en este caso el Señor, como Dios omnisciente y aparte de eso observador, se daba cuenta perfectamente cómo era el estado espiritual del pueblo de Dios en ese momento. Precisamente la parábola del sembrador, en la parábola del sembrador, los cuatro tipos de terrenos, los primeros tres principalmente representaban el estado de dureza, el estado de infidelidad, el estado de egoísmo, y el estado de distracción en el cual el pueblo de Dios se encontraba en ese momento. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, en Juan 1, que el Señor había venido a este mundo con la intención de redimir a su pueblo. Dice que a su pueblo vino a lo suyo, ¿verdad? Con la intención de ayudarlos a entrar en el reino de Dios, de redimirlos del pecado, de sanarlos y restaurarlos tanto espiritual como físicamente. Y que ellos, fíjese, el pueblo de Dios por siglos había estado esperando el advenimiento del Mesías, la venida de Dios, la visitación de Dios a la tierra, ¿verdad? Para poder ver el reino de Dios en su potencia, en toda su potencia. Y, o sea, la manifestación gloriosa y poderosa del reino de Dios. Y tristemente, tristemente, por causa de su endurecimiento, no pudieron disfrutar plenamente. Sí veían los milagros que Jesús hacía, sí veía las señales milagrosas, pero inclusive algunos de ellos, como los fariseos, llegaron a decir que esas señales milagrosas eran producto de la obra de Satanás. Era producto de que Satanás era el que estaba con Jesús y no el Espíritu Santo, una blasfemia, una infamia, que era lo que ellos decían, porque estaban tan endurecidos sus corazones religiosos, eran corazones religiosos, tercos y duros, y aparte de esos religiosos, empedernidos, ¿verdad? Endurecidos, acartonados espiritualmente por la religiosidad. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice ahí en Juan 1 que vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron, ¿sí? Los judíos no lo recibieron, ¿verdad? Esto fue porque la parábola del sembrador es una enseñanza acerca de que buena parte del pueblo de Dios tenía un corazón totalmente endurecido y distraído por muchas cosas que en realidad no eran importantes en ese momento, ¿verdad? Sino para el pueblo de Dios, todo lo demás, todo lo mundano, todo lo que tiene que ver con los asuntos de esta vida, de este mundo, para el pueblo de Dios nunca ha sido, ni debía haber sido importante ponerlo, ¿verdad? Por encima de las cosas de Dios, ¿verdad? Y ellos no pudieron contemplar ese momento histórico y espiritual y divino tan importante
precisamente porque estaban cegados, ¿verdad? Y no lo pudieron reconocer. Porque el pueblo de Dios estaba presenciando precisamente, como acabo de mencionar, el advenimiento del Mesías, la manifestación de Manuel, de Dios con nosotros, y sobre todo otra de las cosas muy interesantes e importantes, que era el año agradable del Señor. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, había una parte donde decía que cada 7 periodos de 7 años, o sea, cada 50 años, o sea, a los 7 periodos, o sea, en el año 49 iba a iniciar el año agradable del Señor, en el cual todas las deudas eran perdonadas. Aquellos que, por ejemplo, se habían vendido como esclavos tendrían el derecho de regresar a su tierra. Si la tierra no se podía vender a perpetuidad, pero sí se podía comprar por un cierto periodo de 49 años, precisamente. Y a los 49 años, en el año 49 del 50, la tierra que había sido hipotecada, había sido enajenada, ¿verdad? Por una hipoteca, tenía que regresar a sus propietarios originales. Y eso simbolizaba precisamente, era un tipo y figura simbólica de que en el futuro vendría el tiempo, ¿verdad? En el cual Dios perdonaría todas las deudas, todos los pecados y todo sería restaurado, empezaría la restauración espiritual del hombre y del pueblo de Dios y del hombre. Y ellos estaban viviendo el año agradable del Señor, el cumplimiento de aquella profecía que se encontraba en la ley de Moisés, que era el año favorable o el año agradable del Señor. Y aún así no pudieron reconocerlo, no pudieron darse cuenta, ¿verdad? Porque veían las señales y milagros que Jesús hacía. Y ellos no podían, tenían tan cegado el entendimiento que no podían reconocer a Jesús que era el Mesías esperado, el Mesías verdadero. Hubo falsos Mesías antes de él y hubo también después falsos Mesías, pero ellos no podían reconocerlo. ¿Por qué? Porque estaban muy distraídos y aparte de eso estaban... uno de los problemas que tenía también el pueblo de Israel en aquel entonces era precisamente las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Hay gente que dice, bueno, es que importa que en una iglesia enseñen una, dos, tres, cuatro doctrinas incorrectas, con que no se dañe el corazón del evangelio es más que suficiente. No, fíjese que no. La Biblia nos enseña que en la iglesia no debe de haber ninguna épice de falsas doctrinas. Una de las falsas doctrinas que ellos tenían era con respecto al Mesías. Ellos decían que el Mesías iba a ser un caudillo político y militar que los iba a librar del yugo de sus opresores y precisamente ¿verdad? También vendría a castigar inmediatamente a los pecadores. Esa era una falsa doctrina, porque el libro de Isaías enseñaba perfectamente que el Mesías sería un siervo sufriente, el siervo sufriente del Señor, y aparte de eso vendría a extender la gracia y la misericordia del Señor hacia los pecadores para que se arrepintieran y se convirtieran. Y los fariseos, que se sentían los ungidos del Señor, ¿verdad? Ellos pensaban que solamente cuando se manifestaba el Mesías iba a venir a salvar a los justos, o sea, ellos se sentían muy justos, aunque no lo eran. ¿Por qué? Porque ellos estaban llenos de hipocresía religiosa y la maldad que ellos albergaban en su corazón y su falta de arrepentimiento los conducía a una hipocresía religiosa que los mantenía cegados y aparte de eso atados al pecado. Y bueno, en ese tiempo que estaban viviendo los judíos era un tiempo maravilloso y glorioso en verdad, pero desgraciadamente, vuelvo a repetir, a causa de su endurecimiento no lo pudieron comprender, no pudieron entender qué era el tiempo, el kairos de Dios, como se le llama, ese kairos que estaban viviendo, ese tiempo específico de Dios. Y por eso el Señor, ¿verdad?, refiere la profecía que Isaías había dado, había profetizado para el futuro cuando viniera el Mesías precisamente. Y por eso dice el Señor, es aunque vean con los ojos no podrán ver, y aunque escuchen con los oídos no podrán escuchar, o sea, no podrán entender ni comprender ni asimilar lo que estaba delante de ellos en ese momento y quién estaba delante de ellos. Ahora, yo creo que más que endurecido, mire, en un criterio personal, ¿verdad? Primero que nada, lo que dice la palabra de Dios está por encima de todo criterio personal, pero en un criterio personal yo también podría decir que más que endurecido, su corazón estaba lleno de muchas otras cosas banales, muchas otras cosas mundanas, ¿verdad? Que aparte de todo, ¿verdad? Los distraía y aparte de distraerlos, porque cuando tú tienes la mente y el corazón ocupada con muchas otras cosas, por ejemplo, si tú eres cristiano, eres discípulo y perteneces al reino de Dios a través de la fe en Jesús,
tu prioridad principal es prestar atención primeramente al reino de Dios y a lo que Dios nos demanda, o sea, su justicia. Y de ahí en fuera todas las cosas sí tienen importancia, claro que sí, porque no podemos ser irresponsables con nuestras obligaciones y responsabilidades. Pero primero que nada está la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el reino de Dios y Dios, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero muchas veces los que creemos en Cristo, los que somos parte del cuerpo de Cristo, todos los que somos cristianos, los que somos hijos de Dios a través de la fe en Jesús, muchas veces nos distraemos. Permitimos que la mente y el corazón se nos llene de muchos afanes, de muchas preocupaciones, de muchos intereses que no son malos en sí mismos, pero sí pueden volverse una piedra de tropiezo. Y ahorita voy a hablar más adelante de eso, ¿verdad? Entonces ellos por lo mismo de que estaban muy llenos, su corazón estaba lleno y el corazón humano es como un vaso. El corazón humano no es ilimitado, es como un vaso que tiene un límite para todo lo de este mundo. Entonces ellos estaban llenos de esas cosas y por eso es que el Señor Jesucristo inclusive decía, por eso es que dice, ¿por qué no haya mi palabra cabida en sus corazones? Pues porque ustedes simplemente no quieren escucharme. ¿Por qué? Porque ustedes están enfocados en otras cosas, preocupados en otras cosas. Están enfocados en librarse del yugo de los romanos, en que Dios los vengue de los agravios de sus enemigos, de los romanos, de los griegos, de los asirios, etcétera, etcétera. Entonces estaban tan llenos de otras cosas que eso los distraía, aparte de eso no le daban cabida a la palabra de Dios, a las palabras del Señor y a todas las señales milagrosas que estaban ocurriendo, con las cuales hubieran podido identificar primero que nada al Mesías y número dos, el tiempo de Dios, el kairos de Dios que estaban viviendo. El tiempo, el advenimiento del Mesías. No sé si le ha pasado, pero a mí me sucede a veces que cuando estoy estudiando, necesita uno estar totalmente libre de distracciones en un lugar aparte. Por eso es que las bibliotecas, ¿verdad? En las bibliotecas siempre hay mucho silencio, no hay desorden, porque estás leyendo y necesitas estar concentrado, necesitas estar prestando atención. Si tú no prestas atención y hay ruido o alguien viene y te habla o estás pensando en otras cosas, pues nunca vas a poder comprender lo que estás leyendo, ni le vas a poder sacar la enseñanza, ¿verdad? La enseñanza de lo que el texto dice, ¿verdad? Sea un texto bíblico o un texto común y corriente. Hace unos días estaba yo leyendo la Biblia y de momento llegaron mis hijas, empezaron a platicar con mi esposa, estábamos en la sala comedor en mi casa, y ella estaba en el comedor y yo en la sala leyendo. Y yo estaba metido, concentrado leyendo, ¿verdad? Y de momento, pues el ruido, los comentarios, todo lo que se da en un comentario, una relación familiar, ¿verdad? Me empezaron a distraer. Y ya llegó el momento que dije, no, pues aquí no voy a poder hacer nada, me voy a tener que ir a otro lado. Para poder concentrarme, para que no me distraiga lo que Dios me está hablando a través de su palabra en ese momento. Y algo así le pasaba al pueblo de Israel cuando Jesús vino al mundo y les vino a hablar. Ellos necesitaban poner atención a lo que el siervo de Dios les estaba hablando, pero como tenían muchas otras cosas, aparte de las preocupaciones, ¿verdad? La mala influencia religiosa de los fariseos, porque los fariseos, a pesar de que se presentaban como gente muy justa, verdaderamente era gente que tenía muchas enseñanzas distorsionadas, torcidas. Habían torcido mucho la palabra de Dios y tenían enseñanzas que eran antibíblicas. Y aparte de eso, ¿cómo se le podría llamar? Toda la estructura religiosa, todo ese ritualismo religioso farisaico, tenía a la gente metida su cabeza, su mente, su corazón en un cajón. Y si lo que no encajaba en ese cajón, ¿verdad? Lo que estaba fuera de ese cajón, entonces aparte de que no lo podían comprender, lo rechazaban. Así pasa muchas veces, a veces muchas organizaciones religiosas evangélicas encajonan la fe cristiana en un cajón, en unos límites, en unos parámetros, que cuando Dios se empieza a mover de otra manera fuera de esos límites y parámetros religiosos establecidos por el hombre y por una institución religiosa, lo rechazan y dicen, no, es que esto no es de Dios. Como pasó, por ejemplo, con el avivamiento pentecostal. El avivamiento pentecostal inició con un hombre llamado William Seymour, un pastor negro, afroamericano, ¿verdad? Tuerto todavía el pobre para acabarle de molar y mucha gente lo rechazaba, mucha gente decía, no, pues este
este negrito qué, ¿verdad? Está feíto, ¿qué va a estar Dios con él? Y aparte de eso, empezó a haber un movimiento, fíjese, no sé si usted ha leído, pero el movimiento pentecostal, el avivamiento pentecostal precisamente, se empezaron a dar ahí señales, milagros, prodigios, lenguas, manifestación de poder del Espíritu Santo, sanidades, milagros y muchas otras cosas. Se dio en medio de un entorno religioso, evangélico, de corte reformado. Los reformados, como bautistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, luteranos, etcétera, etcétera, son los que salen de la reforma de Lutero por doctrinas de hombres, no doctrina bíblica, porque, por ejemplo, San Clemente dijo, uno de los famosos padres de la iglesia, que ellos dicen que son padres de la iglesia, pero en realidad son padres de la iglesia católica, dijo que a causa de que el canon bíblico, malinterpretó una cita bíblica que está en 1 Corintios 13, donde dice que cuando venga el tiempo de la perfección, las lenguas, los dones, las profecías y muchas otras manifestaciones poderosas del Espíritu cesarían, ¿verdad? Y Clemente, por ejemplo, uno de los famosos padres de la iglesia, decía que en el siglo primero, con la muerte del último apóstol, y del último de los 12 apóstoles, o de los 13, 14 apóstoles que ellos decían, ahí había cesado el mover del espíritu, las sanidades, las señales, los milagros, las profecías, las lenguas y muchas otras cosas. Y aparte de eso, porque como en el siglo primero había concluido el canon bíblico, con Apocalipsis, ellos dijeron, ahí cesó el mover del espíritu, y a esa doctrina se le conoce como cesacionismo. Y en el tiempo de William Seymour, el avivamiento de Azusa Street, o de la calle Azusa en Los Ángeles, 1903, por ahí así, mucha gente rechazó el movimiento pentecostal, gente de denominaciones evangélicas reformadas, ¿verdad? Bautistas, presbiterianos y metodistas principalmente. Mucha gente rechazó ese avivamiento porque estaba fuera de ese cajón religioso que los reformados tienen, ¿verdad? Hasta el día de hoy. De tal manera que hubo gente que, bueno, pues lo rechazó. Cuando empezaron a ver los milagros, las sanidades, sobre todo las sanidades, los milagros, empezaron a sentir verdaderamente, experimentar el toque del Espíritu Santo en sus vidas, se convencieron, pero hubo mucha gente en Estados Unidos que lo rechazó, y en el mundo, ¿verdad? Porque no encajaba en su patrón religioso, igual que en el tiempo de Jesús. Jesús, el Señor Jesucristo, no encajaba en el patrón y canon religioso, en el cajón religioso que los fariseos habían establecido para ellos y para el pueblo de Israel. Y por eso es que decían, no, no puede venir de Dios, ¿verdad? Porque es un pecador, porque sana en sábado, porque pasa por los sembrados, ¿verdad? Y agarran semillas y se las comen, porque ellos decían, la Biblia decía, o la Biblia dice en el Antiguo Testamento, que no se puede encender fuego ni hacer ningún trabajo en el día de reposo. Pero ellos, para que no pecara la gente, inclusive le prohibían a la gente a veces, en muchas ocasiones, peinarse, subir una escalera, escribir un recado, porque decían es que estás trabajando. Sanar a una persona era considerado un trabajo. O sea, si alguien estaba muy enfermo o se estaba muriendo, ellos en su tradición religiosa decían, no, pues que se espere para pasando el día de reposo, y si se murió, pues ya se fue con Dios. O sea, hasta ese grado llegaba su religiosidad. Entonces, ellos catalogaron, debido a su patrón religioso, su canon religioso, su cajón religioso, catalogaron a Jesús como un hombre que no era de Dios, que no, él no provenía de Dios. Sin embargo, eso no era cierto, porque Jesús sabemos perfectamente que era el Hijo de Dios, que venía de parte de Dios, y él lo dijo, la misma sabiduría, ¿verdad? Prueba prueba que es verdadera, que viene de Dios por los resultados. O sea, todo lo que les hablaba y todo lo que hacía demostraba que él verdaderamente venía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque los ciegos veían, los sordos escuchaban, los cojos caminaban, ¿verdad? Y en la palabra, el evangelio le era predicado a los pobres, a todos, ¿verdad? Y siempre escuche, los sistemas religiosos, sea evangélico o cualquier otro sistema religioso, siempre va a ser un sistema doctrinal y religioso, eclesiástico limitado. No va
basado enteramente en todo el consejo escritural, en todo el consejo de Dios en su palabra, ¿verdad? Siempre son moldes religiosos, así sencillamente. Aparte de eso, ¿verdad? Eso aunado precisamente a toda la influencia, ¿verdad? Estaban distraídos, muy distraídos también por el ambiente político y social, el odio hacia sus colonizadores, el cual precisamente les hacía pensar en un Mesías militar, ¿verdad? Político y militar, que vendría a destrozar a sus enemigos. Y si Jesús les hablaba de amor al prójimo, de amar a su enemigo, ¿verdad? De cargarle las maletas a sus captores por una milla, o sea, una milla más de lo que estaban obligados, decían, no, pues cómo va a venir de parte de Dios. Si fuera el Mesías, vendría a decir, vamos a levantarnos en armas, yo voy a estar con ustedes, yo soy el ungido del Señor y yo los voy a destruir, así como David avasalló a todos sus enemigos. Eso era lo que los fariseos y religiosos del tiempo de Jesús esperaban escuchar, pero eso no era bíblico, porque el Mesías venía como cordero, venía como siervo sufriente y venía como emisario de parte de Dios para extender la gracia y misericordia a los pecadores y a los perdidos. Jesús se los dijo, yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar pecadores al arrepentimiento, porque el deseo de Dios es que el pueblo de Dios y la gente del mundo se vuelva a Dios, se arrepienta. No he venido de parte de Dios a condenar al mundo, he venido a llamarlos al arrepentimiento, a la reconvención de sus caminos. Y todas esas cosas precisamente los hacía no poder ver ni entender lo que escuchaban y lo que veían en la persona de Jesús, el Mesías. Hace tiempo recuerdo un documental que se llama Transformaciones 1 y Transformaciones 2. Y en uno de esos documentales, en el 2 me parece, está un avivamiento real y verdadero que ocurrió en las Islas Hébridas, en Escocia, en el norte de Escocia, en la isla de Luis, en el pueblito de Barbas, por ahí entre el año 1949 y 1952. Y los descendientes de estas personas ahí cuentan, ¿verdad? Algunos que les tocó vivir el avivamiento y otros que son descendientes, cuentan que en ese entonces el ambiente, la temperatura espiritual de la iglesia, porque ahí son evangélicos, era muy frío. Los jóvenes no asistían al culto, los servicios religiosos eran fríos, monótonos, la gente estaba distraída, chocada, desanimada, ¿verdad? Y pues aparte de eso, aunque la gente era evangélica, su forma de vivir era totalmente pecaminosa, porque las cantinas estaban llenas, los bares estaban llenos, los antros, los casinos estaban llenos, los jóvenes reventándose en los bailes, ¿verdad? Tomando, fumando, fornicando. Pero en fin, mire, hay algo que Dios habló ayer a mi corazón y es muy cierto. Dios me habló y me mostró que Dios siempre está hablando al hombre, sea a su pueblo o sea a la gente que aún no ha entregado su vida a Cristo. Dios siempre está hablando al ser humano, tanto a su pueblo como a las personas que aún no son conversas y no son salvas. El asunto es que dependiendo qué tan distraídos estemos nosotros o embebidos en otras cosas, será si le prestamos o no le prestamos atención a la voz de Dios, ¿sí? A la voz del Espíritu Santo, al llamado que el Señor nos está haciendo para que vengamos al arrepentimiento y nos entreguemos a Dios y nos entreguemos a Cristo Jesús para que nos salve, nos perdone y nos dé vida eterna. Y en esa isla había dos viejitas, dos ancianitas, eran hermanas en la carne, Peggy y Christine Smith, ¿verdad? Y ellas leyendo ya eran como de unos 85 a 87 años aproximadamente. Una de ellas estaba ciega, la otra ya en cama. Leyendo la escritura, hubo una palabra de Dios que les habló y les tocó en su corazón, que decía, yo derramaré agua sobre el que tiene sed y ríos sobre la tierra seca. Y esto está en Isaías 43, versículo 3, precisamente. Y empezaron a orar, después llamaron al pastor y a los diáconos de la iglesia, y el pastor reconoció que eran mujeres de Dios verdaderamente y que era una palabra que Dios les había hablado. Entonces empezaron a hacer veladas de oración, parece que los martes y los jueves, primero de 10 de la noche, y a veces se pasaban hasta las 2 3 de la mañana orando, clamando al Señor. Después más gente en la comunidad empezó a sumarse y se veían luces en los graneros hasta altas horas de la noche.
Un día cuentan que cayó la gloria de Dios, cayó el Espíritu Santo y empezaron ellos a sentir la presencia de Dios. Empezaron a sentir un profundo temor hacia Dios, un miedo, temor, profundo arrepentimiento, ¿verdad? Y uno de ellos, de los jóvenes que estaban con este grupito de las ancianitas y el pastor y los diáconos, leyó una porción que está en un salmo, ¿verdad? Recordó, empezó a recitar, dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién subirá a la presencia del Señor? Solamente el de manos limpias y el de corazón puro. Y todos se arrepintieron en ese momento, y en ese momento la gloria, dicen algunos decían que sobre los graneros se veía como una nube, como una luz como verdosa, y no era precisamente una aurora boreal, porque en ese lugar no hay auroras boreales, sino que se veía como una nube, como una brillantez como verdosa. Pero lo más tremendo, lo más tremendo es que era tan fuerte la presencia de Dios en esa isla, que las personas, los hombres y mujeres que estaban en los bares, en los casinos, en las tabernas, los jóvenes que estaban en los bailes en ese momento, salieron despavoridos como si alguien los hubiera espantado, ¿verdad? Alguien los hubiera espantado. Salieron corriendo. Híjole, me estoy extendiendo mucho. Voy a abreviar, ¿verdad? Y dicen que la gente venía desde lugares lejanos llorando, clamando y gimiendo en el camino, se tiraban en el camino, ¿verdad? Suplicando el perdón de Dios, y a esa hora, 2, 3 de la mañana, andaban buscando un lugar donde congregarse. Fueron con el jefe de policía y dijo, pues el único lugar donde reunirse ahorita es la iglesia, el templo, ¿verdad? Fueron al pastor y hubo una reunión a esa hora, a las 2 o 3 de la mañana. Y ahí el avivamiento se extendió por todas esas tierras, por gran parte de Escocia, y con el paso del tiempo se extendió a varias partes de Europa, ¿verdad? Y otras partes del mundo. Pero ¿sabe qué fue lo más tremendo? El avivamiento empezó con estas viejitas y con ese pastorio, un grupito de diáconos, y después otras personas de la ciudad de Barbas, en la isla de Luis, en Escocia, en las Islas Hébrides. Pero lo más tremendo es que los otros líderes y pastores de las denominaciones más fuertes en esa región se opusieron a este avivamiento. Primero que nada porque por orgullo religioso no podían aceptar que el avivamiento no se diera a través de ellos, porque ellos se pretendían los grandes siervos de Dios. Y aparte de eso, estaban ocurriendo cosas que no encajaban en su patrón religioso, en su cajón religioso, y lo rechazaron. Amargamente lo rechazaron. ¿Y qué hicieron estos hermanos? Mandaron a traer a un ministro llamado Duncan Campbell, que tenía ese fuego por Dios. Él andaba buscando y deseando eso, ver un avivamiento, y que predicaba acerca del mover de Dios, el mover del Espíritu. Y fue el que los ayudó. Y ese avivamiento tardó muchos años ahí en esa región, precisamente en las islas Hébridas. Y esto fue un avivamiento muy tremendo, pero lo más tremendo es que rechazaron los líderes religiosos el avivamiento, el mover de Dios, rechazaron la voz de Dios, el llamado de Dios a unirse a ese avivamiento, a ese mover poderoso del Espíritu Santo. Y esto es algo exactamente muy parecido, si no es que igual, a lo que pasó en el tiempo de Jesús con los líderes religiosos que estaban llenos de soberbia, de arrogancia, ¿verdad? De orgullo, de religiosidad, estaban endurecidos por todas esas cosas. Aparte, el pueblo de Dios estaba muy distraído porque, como dice, ahorita vamos a leer, ¿verdad? Tenía muchas otras cosas en su corazón que los hacían distraerse, que les inclinaba más el corazón hacia eso que hacia las cosas de su Dios. Y desgraciadamente, ¿verdad? Desgraciadamente, pues por estas cosas el corazón lo tenía endurecido y no pudieron ver, no pudieron entender ni comprender lo que estaban escuchando y viendo. Y precisamente, ¿verdad? Precisamente ahí es donde se cumplen estas palabras, donde que dice el Señor, dice, en ellos se cumple la profecía de Isaías, porque por mucho que oigan, no van a entender. Y por mucho que vean, no van a percibir, o sea, no se van a dar cuenta. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Insensible. ¿Insensible a qué? A Dios y a la voz de Dios. Insensible al Espíritu Santo. ¿Puede pasar esto en el pueblo de Dios? Sí. En la gente del mundo esto es una realidad constante. Tiene el corazón insensible, los oídos y los ojos espirituales tapados. Dice, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos.
porque de lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Está hablando del Mesías, lo que vendría a ser el Mesías, pero su pueblo lo rechazó. Y obviamente por estas razones, tanto los judíos que vivían en Israel como los judíos que estaban en la diáspora, metidos en todo ese ambiente religioso, político, social, económico, etcétera, etcétera, todo eso los tenía absortos, distraídos, embelesados, y no pudieron ser salvos en ese entonces ni entrar en el reino de Dios en ese tiempo, en ese kairos de Dios. Ahora mire, esta situación que el pueblo de Dios estaba viviendo en aquel entonces, esa incapacidad espiritual para no poder oír ni acatar la voz de Dios, es recurrente, es una situación recurrente que se da a lo largo de los siglos. ¿No? Como decía yo hace rato, Dios siempre está hablando, no sé si usted lo sepa, lo entiende, lo comprende, Dios siempre está hablando a su pueblo y a la gente del mundo. El problema es que estamos tan distraídos con tantas cosas y eso endurece nuestro corazón, nos hace insensibles a la voz de Dios, porque un vaso que está lleno no se puede volver a llenar nuevamente, primero se tiene que vaciar para que el vino nuevo, ¿verdad? Las cosas de Dios, el mover de Dios lo pueda llenar el corazón, ¿verdad? Pueda haber un fruto. Ahora bien, escuchen, no toda la culpa es del hombre, no toda la culpa la tiene el ser humano. Es bien cierto que el diablo siempre trata de embotarle en la mente y el corazón al hombre, sea creyente, sea discípulo, sea cristiano, ¿verdad? O no sea cristiano, no sea salvo todavía, no pertenezca todavía al reino de Dios a través de la fe en Jesucristo. No hay otro camino, ¿eh? No hay otro medio, no hay otro camino, ni otra forma de acceder al reino de Dios y a la vida eterna, a la salvación y a la vida eterna, más que a través de Cristo Jesús, de su persona, de su señorío, de su autoridad y de la sumisión total a Cristo Jesús. No hay otro camino. No hay santos, no hay vírgenes, no hay Budas, ¿verdad? No hay Mahomas, no hay Alás, ¿verdad? No hay nada. Cristo Jesús, porque Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Esta es una verdad de Dios tajante, tajante así. Si no es a través de mí, dice Jesús, nadie puede acercarse a Dios, al Padre, nadie. Espero que quienes no conozcan de lo que estoy hablando, ¿verdad? No han leído esta porción en la Biblia, en el Evangelio de Juan, lo puedan aceptar y comprender. A lo mejor tenga usted alguna creencia religiosa, alguna tradición religiosa que no es cristiana y que le dicta otra cosa, ¿verdad? Que usted puede ir al cielo a través de hacer otras cosas, rituales, figuras religiosas, personas, no sé, ¿verdad? Instituciones religiosas. Pero el Señor y Dios dice en su palabra, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, porque yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, dice Jesús. Juan 14:6. Y bueno, y mire, por eso el Señor, ¿verdad? Explica la parábola del sembrador, cuando cuenta la parábola del sembrador y después de decirles esto de que pues es que en ellos se cumple la profecía de Isaías. Este corazón, por más que escuche, ¿verdad? No pueden comprender, por más que vean, no pueden oír, porque tienen el corazón empedernido, endurecido, ¿verdad? Y el Señor Jesús empieza a explicar la parábola del sembrador, ¿verdad? Y se escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, o sea, no la comprende, por X o Y razón, porque no puso atención, porque está pensando en otras cosas, porque no tiene a lo mejor el suficiente conocimiento o el suficiente interés. Dice, entonces viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Cuando tú vas y le predicas el evangelio a alguien o se te predica el evangelio y por alguna razón estás distraído, te están predicando, estás pensando allá, se me está quemando el arroz, se me están quemando los frijoles, ¿verdad? Los bisteces. Menos la hora de entrar al trabajo. No, es que este es aleluyo, este es hermano, ¿eh? Este no es de mi religión, este ni le voy a prestar atención. Dice que cuando la gente no entiende o rechaza o no lo acepta, dice que viene el diablo y eso poquito que se les sembró hace que se les borre de la mente, del corazón. Dice, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla, o esto representa a la semilla sembrada junto al camino. ¿Sí? Y obviamente, ¿verdad? Obviamente esto habla de que estas personas son las que oyen el mensaje de la palabra de Dios, del evangelio, no lo entienden, o bien cuya fe no tiene raíces, ninguna raíz, y es arrebatada, fácilmente arrebatada por las distracciones del diablo, las distracciones del mundo, ¿verdad?
En este caso, la gente está más enfocada en lo material y en lo natural de este mundo que en lo espiritual y en lo eterno. Están totalmente enfocados, ¿verdad? En cómo, qué van a comer, de su trabajo, cómo están sus hijos, que si su hijo va bien en la escuela. O sea, están más enfocados en lo de este mundo y verdaderamente no les interesa. No les interesan las cosas espirituales y eternas. Luego dice en el versículo 20, dice Mateo 13:20, dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, ¿verdad? Escucha el mensaje del Evangelio, que hay perdón de pecados, salvación y vida eterna por la fe y obediencia en Cristo Jesús, por el arrepentimiento también, ¿verdad? Y que Dios te perdona, te ama, Cristo te ama, te perdona, si tú te arrepientes y te salvas si tú decides entregarte a Él, ¿verdad? Y darte vida eterna. Versículo 21 dice, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo su alegría, ¿verdad? Su gozo, su fe. Dice, cuando surgen problemas o persecución por causa de la palabra, de la enseñanza bíblica, del evangelio, enseguida se aparta de ella, ¿verdad? Dice, no, no, esto no me conviene, ¿verdad? Eso no me conviene porque cuando la gente empieza a escuchar el evangelio, ¿verdad? Y de momento se alegra y dice, ay, sí, quiero entregarle mi vida a Cristo. He comprendido que soy un pecador y que estoy mal, que Cristo me ama, que el Padre me ama y que me quieren perdonar, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Como su fe es superficial, o sea, su compromiso y su fe es superficial, cuando empiezan los problemas por ser cristiano, porque va a haber problemas, va a haber persecución empezando por la familia, empezando por los amigos, empezando por los jefes en el trabajo. No sé si lo sepa, pero el evangelio es para gente valiente, es para gente valiente, no es para cobardes. Y la palabra de Dios dice en Apocalipsis que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Aquellos que se acobardaron por seguir a Cristo Jesús cuando sufrieron persecuciones, angustias, inclusive martirio, esos no van a entrar en el reino de Dios. No lo digo yo, lo dice Dios en su palabra. Usted lo puede checar ahí en Apocalipsis. Entonces, como su compromiso fue parcial, cuando escucharon el Evangelio, aceptaron a Jesús en su corazón como su Señor y su Salvador, incluso a lo mejor hasta se bautizaron, incluso hasta ya estaban tomando algún discipulado bíblico, como su compromiso es superficial, no es profundo, aunque hayan comprendido bien el Evangelio, ellos deciden mejor apartarse para evitarse problemas. Y esto habla de una falta, ¿verdad? Un problema que tenemos aquí de falta de rectitud, falta de honestidad y falta de fidelidad. O sea, son infieles. Versículo 22 dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas o el afán por las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Cuando el Evangelio le es predicado a alguien, una de las cosas que el Señor le habla a la gente es que se tienen que arrepentir y se tienen que apartar de los malos caminos, de todos los malos caminos. Y en esos malos caminos muchas veces implica tener que apartarse de relaciones que no son agradables a los ojos de Dios, de actividades económicas que no son agradables a los ojos de Dios, ¿verdad? De diversiones que no son agradables a los ojos de Dios. Y de empezar a ser más compasivo, misericordioso, amoroso, justo. Y a veces la gente dice, es que esto no me agrada, esto no me conviene, ¿verdad? Hasta que llegue el momento que claudican, que tiran la toalla, ¿verdad? Y mire, una explicación de esto es algo que quisiera compartir, ¿verdad? Dice, estos que escuchan la palabra, los que son como la semilla que cae entre espinos, simboliza a aquellas personas que oyen la palabra, oyen el Evangelio, pero las preocupaciones de la vida, el afán por hacerse cada vez más ricos, por prosperar económicamente, por las pasiones mundanas, las pasiones de este mundo, los deseos y anhelos de obtener cosas en este mundo, de placeres de este mundo, tanto sanos como insanos, ahogan el mensaje del Evangelio y la enseñanza de la palabra de Dios e impide que dé un fruto, o sea, que haya cambios espirituales en su vida. Y el Señor está diciendo aquí, ¿verdad? Que el engaño de las riquezas, o sea, el afán por hacerse más rico, el afán por el mundo, los deseos de otras cosas, todas esas cosas compiten por nuestra atención, compiten con nuestra atención al reino de Dios, al llamado de Dios, ¿verdad? Impidiendo que la palabra de Dios crezca en sus corazones y dé fruto. ¿Cuál es el fruto que Dios espera? Cambios, acciones
actos que se amolden ahora a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Entonces esto vuelve infructuosa la palabra de Dios. Y estos no son de los que de la noche a la mañana abandonan el Evangelio, sino es gente que ya a lo mejor ya se arrepintió, ya se entregó a Cristo, ya se bautizó, a lo mejor ya se está congregando, está empezando quizás a hacer sus pininos en el servicio, pero empieza a ver cosas que le son como piedritas en el zapato, como estorbos, son estorbos. Hasta que llega el momento que dice, no, es que yo no puedo dejar mi actividad económica porque es ilegal, es un poco ilegal, es un poco deshonesta, pero pues es que es la única forma en la cual yo puedo prosperar. Yo quiero vivir bien, yo quiero que mis hijos vivan bien. ¿Está mal querer que vivir bien y que tus hijos vivan bien? No. Lo que está mal son los caminos para lograrlo, y lo que está mal es que el afán, el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? La búsqueda del placer constante, del placer temporal y el bienestar temporal. La avaricia, ¿verdad? Que es el deseo insaciable de cada vez hacerte más rico y hacerte más rico. Eso se convierten no solamente en piedras, sino en ídolos. Se vuelven ídolos. De tal manera que la gente deja de prestar su atención en Dios, en el reino de Dios, y se fija, se concentra totalmente. A lo mejor de momento se emocionaron, ¿verdad? El primer amor los emocionó, pero llega el momento que quitan su mirada de Cristo, quitan su mirada del Señor, de Dios, de la palabra, y empiezan a enfocarse nuevamente en el estilo y la forma de vida que llevaban antes. Esto pasa muy a menudo en la iglesia, esto es algo muy cotidiano. Y a lo mejor siguen congregándose, a lo mejor siguen asistiendo a la iglesia, pero ya no con el mismo compromiso y pasión por Dios y por Cristo Jesús. Se vuelven religiosos, se vuelven como los fariseos, con hipocresía religiosa, ¿verdad? El engaño a las riquezas tiene que ver con la seducción y la ambición por poseer cada vez más riquezas o bienes materiales. Y esto puede desviar nuestro enfoque de lo espiritual, haciendo que la palabra de Dios se vuelva infructuosa, o sea, que no produzca frutos, cambios en nosotros. El afán del mundo tiene que ver con la preocupación por las cosas mundanas y los asuntos cotidianos. Cosas que no propiamente sean malas, sino son cotidianos, ¿verdad? Que acaparan nuestra mente para ahogar la semilla de la palabra de Dios en nuestra fe, impidiendo nuestro crecimiento. El crecimiento de la palabra de Dios y nuestro crecimiento espiritual. Y los afanes de la vida, o sea, los deseos de otras cosas que tienen que ver con las ambiciones, los deseos y las pasiones por otras cosas, además de las riquezas, ¿verdad? Que no son las riquezas en sí mismas, o sea, los afanes por otras cosas no son las riquezas en sí mismas, pero también son como espinas que ahogan, como espinos que ahogan la palabra de Dios, como plantas venenosas. Y por último dice el Señor en el versículo 23, dice, pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Y este sí produce una cosecha a 30, al 70 y hasta el 100 por uno. O sea que es gente que de un corazón noble, entendido, ¿verdad? Noble, entendido, dócil, obediente, recto, honesto, justo, y que dice, es cierto, estoy mal, estoy perdido, necesito arrepentirme, necesito abandonar mis malos caminos y también necesito abandonar algunos caminos que aunque no son ilícitos del todo, me estorban, son perjudiciales y me distraen. Yo ahora quiero estar totalmente comprometido con Cristo, comprometido con el Señor, con su palabra, sus planes y sus propósitos, por encima de todas las demás cosas. Aún de mi familia, sí, aún de mi familia. Por último, quisiera terminar con una breve reflexión. Miren, amados amigos y hermanos en Cristo, esta espiritual de la cual venimos hablando, de la cual se encontraba Israel en el tiempo de Jesús, esa distracción, ese endurecimiento de su corazón, de su mente, esa ceguera espiritual que era producto de tantas cosas que llenaban su corazón en ese entonces, la religiosidad, el ambiente político, social, económico, el afán por enriquecerse, y todas esas cosas que tanto uno como el diablo le mete y le mete en la cabeza. Es una situación, como decía yo, recurrente, en la cual nosotros, los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, debemos de tener mucho cuidado de no llegar a caer en ello, o de ver si no estamos ya en ese estado espiritual. Y hoy en día, aparte de todas estas cosas, ¿verdad? El Señor, si hubiera estado en estos tiempos predicando la parábola del sembrador, he dicho, y aparte de eso, en las redes sociales,
Las redes sociales les quitan mucho tiempo porque están ahí embobados, embelesados con las redes sociales, viendo tonterías, viendo TikToks, viendo una distracción vana, tonta e insensata, ¿verdad? Una distracción en vana, inútil, que no les hace crecer en nada, no les produce ningún producto, no les produce ningún beneficio, sino lo único que les hace es dilapidar su tiempo. Porque como decía un hermano en Cristo, hoy en día este aparatito es una bendición, pero también puede ser un instrumento del diablo para perdernos, para distraernos y para dilapidar nuestra vida. De hecho, mucha gente ya no lee la Biblia por estar metido en el Facebook, por estar metido en el TikTok, en el Instagram, muchas otras cosas, ¿verdad? Por estar metido en Google buscando cosas ahora con la IA, ¿verdad? Con la inteligencia artificial que ya casi te enseña, ¿verdad? Y ahora ya quieren sustituir a los maestros por la IA, ¿verdad? Entonces, son cosas que debemos de tener mucho cuidado y que no debemos de permitir. Porque si lo permitimos, todas estas cosas, todas estas distracciones, placeres, afanes, ambiciones, avaricias personales, ¿verdad? Van a abrumar nuestro corazón y esas cosas, una vez que nos abruman el corazón, nos distraen de lo más importante, que es Cristo, que es Dios, que es la voluntad de Dios, que son sus planes, sus propósitos, sus intereses del reino de los cielos para nuestra vida en este mundo. Y mire, recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo. El Señor Jesucristo dijo, busquen primeramente el reino de Dios o busquen por encima de todas las cosas el reino de Dios, su justicia, o sea, las cosas que Dios demanda y obedézcanles. Y esto no es una sugerencia, se lo digo, esto es una orden para los que somos cristianos, para los que somos discípulos de Jesús, es una orden que dice, busquen por encima. Que ya no me puedo parar, me paraba yo antes a las 7 a orar, ahora me entro a las 7 de la mañana para tener una hora más temprano, 2 horas más temprano a orar, a tener comunión íntima con Dios. Es que no puedo porque la noche me desvelo viendo TikTok, acuéstate temprano, corta tu internet a ciertas horas, prográmalo para que se corte el internet a las 8 o 9 de la noche, te vayas a dormir temprano. Deja de estar perdiendo el tiempo en tonterías, ¿verdad? Ahora, si usted es discípulo de Jesús, no es aún discípulo de Jesús y aún por medio de Cristo no ha recibido el perdón de sus pecados, salvación y vida eterna, entonces le animo de todo mi corazón que le haga usted un espacio a Cristo Jesús, al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en su corazón, ¿verdad? Que haga un poco a un lado, o si no es que un mucho, sus afanes, sus intereses, sus diversiones, sus anhelos, sus planes y propósitos de usted y le dé cabida a Cristo Jesús, que es el único y suficiente Salvador establecido por el Padre Celestial y lo ha establecido como el único camino, el único medio para poder ir al cielo, el único Salvador, el único Redentor, el purificador, sanador, ¿verdad? Él es el Mesías, Él es el ungido del Señor, el ungido del Padre, ¿verdad? Y aparte de eso lo ha establecido como el amo y Señor, ¿verdad? En los cielos y en la tierra. Y está ahora el Padre estableció a su Hijo por encima de todas las cosas y ahora la humanidad entera tiene la obligación de venir a Él, rendirse. Aunque a mucha gente le repate esto, ¿verdad? Pero Dios ha demandado que el hombre se rinda, se humille y se rinda ante su amado Hijo Jesús, para que entonces el Hijo de Dios les tenga compasión y les perdone, les salve y les dé vida eterna. Esa es la orden. Sí, y eso usted lo puede ver ahí en el Salmo capítulo 2, donde dice precisamente el Salmo que el Señor ha ordenado que todos los seres humanos vengan a los pies de Cristo, se sometan al Hijo. Ahora bien, decía yo esto, ¿verdad? Ahora, mire, Señor Jesucristo dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si va a perder su alma? ¿De qué le vale a usted volverse la persona más importante en toda la tierra, en todo el mundo, o en su comunidad? A lo mejor no ser el mejor del mundo, pero sí ser el mejor del rumbo. Si va usted a perder su alma por no prestar atención a la voz de Dios, al llamado de Dios, a la voluntad de Dios y al llamado del Señor, ¿verdad? Porque el que llama al arrepentimiento, el que llama a la conversión es Cristo Jesús y ahora lo hace a través de sus discípulos, a través de sus siervos, a través del cuerpo de Cristo, a través de la iglesia cristiana evangélica.
Todos aquellos que hablamos de Jesús, que predicamos el Evangelio, somos la voz del Señor. Sus pies, sus manos y su voz. No sus ojos, porque Él todo lo ve, ¿verdad? Pero sí somos sus pies, sus manos y su voz. Dios no le va a pedir, ¿verdad? Cuentas de la vida de otra persona, le va a pedir cuentas de su vida. Y aparte de eso, Dios no le va a pedir que usted deje rodar haga rodar su vida, la deje rodar su vida al garete, ¿verdad? A la deriva, ¿no? Al contrario, el Señor le va a guiar para que su vida entre en un orden verdadero, entre en el plan perfecto de Dios en el cual debemos de comportarnos basados en su palabra. Y aparte de esto, ¿verdad? Esto le va a bendecir en esta vida y en la otra vida. Lo primero que Dios quiere hacer, o sea, lo primero que el Padre, Cristo Jesús y el Espíritu Santo quieren hacer, o sea, Dios, lo primero que Dios quiere hacer es salvarle del pecado, porque si usted y yo, bueno, si usted no es salvo todavía, usted no ha entregado su vida a Cristo y si se muere en este momento, su destino eterno será el lago de fuego que arde con azufre y la perdición eterna. Porque la salvación solamente es a través de la fe en Cristo Jesús, no por obras, sino por la fe en Jesús. La fe en Jesús tiene que ver con confianza, pero también tiene que ver con una obediencia plena, total y fiel a Cristo Jesús. Pero mire, yo le animo verdaderamente, a que en este tiempo usted calle todas esas voces que le están impidiendo acercarse a Dios y preste usted atención a lo que Dios, en estos días, si usted no es salvo, todavía no es cristiano, no ha sido salvo, no ha entregado su vida a Cristo, no ha recibido el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna por la fe en Jesús. En estos días, si usted ve esta enseñanza o en el tiempo que usted lo vea, deténgase un poquito, empiece usted a prestar atención a lo que Dios le está hablando. A lo mejor se le va a acercar a alguien y le va a decir, oye, ¿a ti te han hablado alguna vez de Cristo Jesús? No, que no. Mira, o has escuchado de Cristo Jesús, sí, sí, Jesús, el niño Jesús, o Semana Santa. Bueno, mira, quiero compartirte el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Cristo Jesús vino hace 2000 años a pagar por el perdón de sus pecados, etcétera, etcétera. A lo mejor le van a empezar a aparecer en su teléfono, porque Dios tiene el poder para todo, ¿no? Mensajes cristianos, mensajes evangélicos, la palabra de Dios, que Dios le está llamando a que se acerque a Él, que se arrepienta, que confíe en Él, que ponga toda su esperanza en Él, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Dios va a empezar a hablarle. Y de hecho Dios siempre le está hablando. El problema es que usted y yo a veces estamos distraídos en otras cosas y no nos interesan las cosas divinas, eternas, ni lo bíblico, ni lo religioso, ¿no? Pues yo le animo que en estos tiempos usted le haga un espacio, calle un poquito las voces, todas esas voces que están luego dentro de nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón, y empieza a enfocarse en lo eterno. Igual, no quiero ser extremista, ni quiero ser fanático, sonar como fanático religioso, pero igual podrían ser los últimos días de su vida. Y Dios le está buscando, le está hablando para que usted vaya al cielo, para que Cristo Jesús lo lleve al cielo. El Hijo de Dios lo lleva al cielo y no vaya usted a parar a la perdición eterna. Igual Dios le está buscando porque su vida está destruida, porque su vida está sumida en una tormenta, es una tormenta su vida, es una desgracia su vida, su familia está en la destrucción. Y el Señor Jesucristo le quiere alcanzar, le quiere salvar, le quiere sanar, le quiere restaurar a usted y a su familia y ponerle la vida, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces yo le animo verdaderamente a que pongamos atención, a los que somos cristianos, ¿verdad? A los que somos parte del pueblo de Dios, pues que dejemos algo muy interesante que Dios ha hablado a mi vida en estos días, es que hagamos a un lado los cajones religiosos en los cuales a veces las denominaciones, los sistemas religiosos evangélicos nos meten, y escuchemos, abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales para ver qué es lo que Dios nos está hablando. Y hace días veía un video en el cual un hombre estaba muy metido en la alabanza, en el show evangélico de la alabanza, ¿verdad? Era pentecostal y usted conoce los pentecostales, ¿verdad? Y así hay ciertas faramayas y fuego, fuego, recibe, ¿verdad? La alabanza y muy metido, ¿verdad? Muy metido en la alabanza. Pero a la hora de la prédica lo enfocan y está así, bien dormido, bien dormido. Muy avivado en la alabanza, pero bien dormido en la palabra, a la hora de la palabra, a la hora de que Dios le estaba hablando, y a veces así estamos.
Estamos muy avivados en el show religioso evangélico, el activismo religioso, el servilismo evangélico, pero estamos con nuestros oídos tapados a escuchar la voz de Dios. Y escuche, usted podrá tener 30, 40, 50 años de ser cristiano y aún así usted y yo necesitamos aprender cosas nuevas de parte de Dios a través de su palabra. Pero hay gente que dice, no, yo, a mí ya nadie me puede enseñar nada, yo ya lo sé todo, lo conozco. ¿Quién me va a enseñar? Usted no, ni usted ni yo somos Dios. Solamente Dios lo conoce y lo sabe todo. Nosotros somos finitos, limitados y pues tontos. Pero bueno, que Dios me los bendiga mucho, ¿verdad? Tengamos cuidado de no estar como Marta, la hermana de María y de Lázaro, ¿verdad? Que estaba muy afanada, ¿verdad? Y Jesús le dice, ay Marta, Marta, tú siempre afanada y turbada por muchas preocupaciones y quehaceres, pero tu hermana María ha escogido la mejor parte, que es estar a mis pies escuchándome a mí. Que Dios me los bendiga mucho, amados hermanos. Ya no puedo continuar porque me extendí un poquito, ¿verdad? Discúlpenme por haberme extendido un poco. Espero que esta enseñanza, esta más que reflexión, enseñanza bíblica, les sea de verdaderamente bastante edificación. Y yo sé que de todo lo que hablamos en este día, yo creo que algo Dios le puede estar hablando a usted. Si usted, Dios le ha permitido ver este video, esta enseñanza, esta predicación, es porque Dios quiere hablarle algo. O está a punto de hacer algo en su vida y necesita usted hacer ajustes, o usted está fallando en algo. O bien Dios quiere advertirle de que no caiga usted en este estado de distracción como estaba Israel en el tiempo de Jesús, embelesados, distraídos y endurecidos. Y por eso no pudieron comprender quién era Jesús y el tiempo que estaban viviendo, ni su mensaje ni su llamado. Entonces, que Dios me los bendiga mucho, amados hermanos, estimados amigos, hermanos, hermanos en Cristo, amigos en general, conocidos. Que el Señor les bendiga mucho en el resto de esta semana, que el Señor les ayude, les guarde, les fortalezca, ¿verdad? Y que les provea y les bendiga en todo lo que necesiten, les ayude. Si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos en la reflexión bíblica de media semana. El deseo de mi corazón es que en este mensaje, esta enseñanza, le sea de bendición para usted. Si usted tiene a bien compartir esta enseñanza con alguien más, compártasela. Sea que usted lo que haya comprendido, o sea, comparta el video y por ahí si nos puede ayudar, denos ahí un like, ¿verdad? Un dedito arriba. Eso nos sería de gran bendición. Y cuídese mucho y nos vemos para la próxima. Bendiciones para todos y excelente tarde.